Hola amigos, bienvenidos un día más acá de Tripeando. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme. Hoy estamos en Espinho. Espinho es una ciudad costera que está en medio de Lisboa y Porto, así que vamos a conocerla. Y aquí comienza una aventura nueva. Para los que no me conocen, soy una salvadoreña que vive en Portugal. En esta ocasión tomamos un tren desde Porto. Fue la primera vez que nos subimos al tren. Les he dejado un video relacionado y contándole todo sobre el tren, cuánto nos costó, cómo fue. Y así que nos vamos para Espinho. Este es nuestro trencito. Nos subimos y vemos este maravilloso paisaje. Y les dejo el tip: si ustedes tienen la opción de subirse o en San Bento o en Campañá, les recomiendo que se suban en San Bento porque ese es el punto de partida. En Campañá ya va un poco lleno, entonces mejor se suben en San Bento, así ya tienen un asiento garantizado hasta su destino. Hemos llegado a Espinho, tomamos el tren desde Porto. Ahorita estamos aquí en la playa, estamos conociendo esta playa, está muy bonita, súper tranquila, las olas parece lago y sí tiene algunas algas en medio, pero sí, está muy bonita, está muy bonito todo. Es un día bastante soleado, así que tuvimos suerte ahora y es ya de los últimos días de verano, así que estamos aprovechando aquí un poco el sol. Ahorita vamos a ver qué encontramos para comer, así que ya les sigo contando. ¿Hay alguna celebración acá? No sé si es religioso, me imagino que sí. Están con unas alfombras de sal. Me imagino que es costumbre religiosa, pero esta época no sé por qué lo hacen. Voy a averiguar y les cuento. Porque están todas llenas de alfombras acá de sal. Y mientras descubrimos qué celebración hay, les voy a contar la leyenda de cómo salió el nombre de esta ciudad. Resulta que habían unos náufragos gallegos que se salvaron gracias a una madera y decían que era una madera salvadora. Entonces al llegar al lugar preguntaron qué clase de madera era y unos decían que era castaño, otros decían que era pino. Al final dijeron no, es pino. Así que cuenta la leyenda que unieron las dos palabras y derivó la palabra espiño. Así que imagínense vivir en esa época y nace un niño colocho. ¿Cómo se llamaría? Escolocho. Bueno, les cuento que Espinho queda en la región norte de Portugal y es parte del distrito de Aveiro. Queda aproximadamente a 20 kilómetros del sur de Porto. Así que si están por estas regiones, pues están por Porto. Es una buena escapada para ir por un día si ustedes quieren. En cuanto a la población, el núcleo central de Espinho tiene alrededor de 10.200 habitantes. Es una ciudad pequeña, pero tiene todo lo necesario para tener una buena calidad de vida. Anteriormente, la economía de Espinho estaba basada en la pesca, pero actualmente es un destino turístico bastante visitado. Entonces, su economía viene mucho del turismo. Nos venimos a dar una vuelta acá por el centro para conocerlo. Y ay, miren esos perritos que están en las terrazas. No sé si logran verlos, pero son unos perritos que están ahí hablando entre ellos. Ay, han de estar solitos. Y me di a la tarea de buscar cuánto cuestan más o menos acá en los arrendamientos de las casas. Pues es algo que mucho nos interesa. Acá busqué por un apartamento de una habitación
Están los precios alrededor de 750 euros a 1.300 euros. Claro, dependiendo de la ubicación, qué tan cerca de la costa, qué tan cerca del mar está y las comodidades de cada apartamento. Esta se llama Plaza Dr. José de Oliveira. Pueden ver, están tomándose fotos en el monumento. Este monumento refleja pues la cultura pesquera de la región, y estos son de los barquitos que se llaman moliceiros, son como los que vimos en Aveiro. Por los que no han visto los otros videos del canal, ahí pueden encontrar también un video sobre Aveiro. Bueno, ya averigüé qué celebración tenían. Resulta de que tuvimos la suerte de venir a una celebración bastante famosa de Espinho. Nosotros ni sabíamos, pero nos venimos a la fiesta. Es la celebración de Nossa Senhora da Ayuda. Ya les he contado anteriormente que Portugal es un pueblo bastante religioso, de la religión católica. Y resulta que hoy se celebra la devoción a la Virgen de Nuestra Señora de Ayuda, que es la patrona de los pescadores y de la ciudad de Espinho. Está todo decorado pues por las fiestas de acá, y también todas esas alfombras que están de sal en todas las calles es porque están esperando una procesión que va a suceder más tarde, y vamos a ver si la logramos ver. Están todas las alfombras en las calles. Aquí de este lado también hay más alfombras. Me pregunto cuántas horas pasarán haciendo estas alfombras y cuántas personas participan. Ha de ser muchísimas personas de las iglesias ayudando para que esto quede. Es que es impresionante, de verdad, en tantas calles, y todas las calles están llenas de alfombras. Y salimos del centro de Espinho, nos venimos a caminar y venimos a conocer esta playa. Ya dentro de un momento vamos a descansar acá y dentro de un momento regresamos de nuevo a Espinho. Qué gracioso, ves, como fueran castillitos de arena. Silvalde. Seguimos caminando por allá, llegamos a Espinho. Bueno, Espinho. Y te recuerdo, por si no lo has hecho, puedes suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones.
que esta playa sí está bastante concurrida, ¿eh? Pues así son las playas de Portugal, ¿ve? Cada quien trae su sombría, su rompevientos, su lugar donde se va a acostar, sus toallas o mantas. Y hay personas que pues hacen casi que fuera una casita y se quedan ahí todo el día. Y hay lugares donde pues se pueden rentar, como esas tiendas que ya se les he enseñado en otros videos. Nosotros vamos a descansar acá un rato, pusimos nuestra tienda de campaña y después nos regresamos a Espinho para terminar de dar una vuelta más y a coger el tren. Lo que sí vi acá es que hay varias ventas informales alrededor de la playa. Aquí ya pasó la procesión, ya se arruinaron las alfombras y vamos a ver si las logramos alcanzar para ver cómo es. Logramos alcanzar acá la procesión. Aquí están todas las personas que han pasado encima de las alfombras, que es parte de la tradición. Pues aquí va pues toda la banda musical. Está la policía. Las personas desde los bares también viendo la procesión. En fin, todos están celebrando. Así que esta es la procesión, esta es la celebración, es la fiesta, es parte de las tradiciones de acá de Portugal. Nosotros ya nos vamos de regreso, vamos a ir a coger el tren, así que hasta acá el video. Recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.